Seguimos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Manolo Pérez Fabra. Estamos hablando de la situación política. Quería plantearos también un elemento de reflexión, que es: ¿el electorado está castigando a los dos partidos que intentaron formar gobierno y beneficiando por contra a los dos partidos que impidieron que se formara gobierno? Bueno, yo creo que eso lo está, pero no por algo, creo, de una manera consciente y decidida por el ciudadano. Es que estamos en una etapa que, claro, nos tenemos que retrotraer hace muchísimo tiempo, que aquí algunos hablábamos, que la crisis había llegado para todos. La crisis había llegado para todos. Lo que ocurre es que en aquel momento la crisis está el Partido Popular con una mayoría absoluta, que es que toma las medidas, el Partido Socialista como segunda fuerza importante, pero se carga pues, a la clase media, a las pymes, a los autónomos, y esto ha sido un desastre. Y algunos decíamos, pero es que este cambio, esta crisis viene para todos. Lo siguiente va a ser el Partido Socialista, esto lo decía yo hace ya unos años, y lo siguiente va a ser el Partido Popular. Entonces, esto es la foto de hoy de algo que empezó hace mucho tiempo. Se va a acabar con todo aquello. Yo recordaba algo viendo a algunos jóvenes hablar estos días. Recuerdo que teniendo un entorno familiar o político en aquel momento, la ilusión que algunos teníamos con determinada edad, con Adolfo Suárez o incluso con Felipe González. ¿Por qué? Porque nos identificábamos gente joven, que empezábamos con los jóvenes, y incluso a lo mejor de una u otra manera, aunque en tu casa tuvieras un discurso uno u otro, ¿no?, que podían proveniente de izquierda o de derecha, cuidado, que no sé qué, el miedo que había. Sin embargo, tú tenías la ilusión de decir, pues a mí me gusta más, me gusta más Adolfo Suárez. Yo, por ejemplo, he sido un seguidor de Felipe González, porque era, un líder joven en aquel momento, que me encantaba también la política, lo seguía. ¿Qué ocurre? Eso está ocurriendo hoy. Es decir, no nos demos cuenta que, aunque nosotros estamos ya en una edad, pero hay una edad de los veintitantos que no tiene miedo a ningún cambio, que están hartos de lo que están viviendo, y yo creo que ese proceso se va a dar, se daba, y el único problema que ha habido es que algunos la estrategia les ha salido mal, porque Pedro Sánchez, que decíamos que había cogido una situación mediática muy buena, porque Pedro Sánchez en el ámbito mediático en estos 6 meses anteriores coge la bandera de que quiere montar, y eso no deja de ser un volcán permanente de medios. Sin embargo, eso, a la hora de ver ahora, no ha servido para nada. El señor Rivera, que aparece como, decíamos algunos, las nuevas generaciones del PP, aquello que no ha podido de alguna manera dentro del Partido Popular y sale fuera en una idea, también empieza, pero se queda. ¿Qué ocurre? Que al final hay una generación. Fijaros los anuncios que está haciendo los vídeos del Partido Popular, como te dice, en la zona rural, y pues indicando que el hecho de que los mayores voten a un partido conservador es tan moderno como cualquier otra cosa. Es decir, cada uno está cogiendo su target de voto, y por lo tanto yo creo que esto, hoy día, el siguiente va a ser el Partido Socialista, y en unos años el Partido Popular, y no va a haber nada de lo que hemos visto ahora. Mira, yo creo que hay una cosa que las direcciones de los partidos no quieren darse cuenta de muchas de las cosas que están ocurriendo. Vamos a ver, después de las elecciones del 14, de las europeas del 14, cuando Podemos, que no se daba un duro porque sacase a lo mejor un eurodiputado, pero de pronto se planta en 5 eurodiputados, ¿eso por qué lo hace? Entre otras cosas, eso lo hace porque se incorpora a votar un sujeto que había estado ausente de las elecciones durante muchísimos años. Sí. Nada más que hay que ver que el porcentaje de gente joven que vota al Partido Socialista hoy está en el 17%. 17% de gente joven que vota al Partido Socialista. Similar al Partido Popular. 44% de la gente joven vota a Podemos. Querer analizar y un el voto largo a Ciudadanos, es decir, también la gente de joven, digamos, que se incorpora, pero hay una distancia abismal, sí, de la opción que la gente joven que se incorpora a votar hace por una opción política. Bueno. Si queremos, o si las direcciones interpretan que eso
ese tipo de voto, hay que darle la misma contestación que se le ha dado anteriormente, pues es lo que provoca esa despego de la gente con los partidos tradicionales. Por eso el Partido Popular pierde en su momento, porque cuando se dice el Partido Popular, la corrupción no le hace daño, hombre, la corrupción le hizo perder 67 diputados, claro, que no fue cosa, pues la corrupción y la política económica que había hecho, etcétera, etcétera. Hizo que un partido como Ciudadanos, que había nacido en Cataluña, bueno, pues tuviese un 14, un 15% a nivel de gente que se veía un poco abochornada y que no quería estar condenada solo, aunque fuese de derecha o de centro derecha, a votar al Partido Popular. Y nace eso. Izquierda Unida, que llevaba en crisis desde mucho tiempo, pues bueno, no sabe ver al mismo nivel que ve Podemos la situación, y la gente joven tampoco ve a Izquierda Unida al mismo nivel que está viendo a la gente de Podemos. Por eso yo digo, si ahora creemos que al electorado del Partido Socialista se le puede responder con el criterio de que, bueno, no, con esta gente nada, y en todo caso que siga gobernando el otro. Eso puede ser algo que lleve a una situación... Por ejemplo, ¿tú crees que la base social del PSOE ve con buenos ojos un gobierno presidido por Pablo Iglesias, ministro de Defensa Julio Rodríguez, ministro de Exteriores Monedero, ministro de tal? ¿Eso es lo que tú crees que la gente... y eso va a apoyar Pedro Sánchez? Lo que dicen las encuestas ahora mismo es que cuando tú le das a elegir qué coalición querría usted al electorado del Partido Socialista, al que pone en primer lugar, no lo pone con el 70 ni con el 80% de eso, lo pone con un 37 o un 40%, dice, mi primera opción como votante del Partido Socialista, mi primera opción de una coalición es una coalición que formasen PSOE y Podemos. Claro. Eso es lo que te dice, te repito, Manolo, la mayor parte presidente del gobierno, Pablo Iglesias. Presidente del gobierno, Pablo Iglesias. Ministro de Asuntos Exteriores, Monedero. Ministro de Defensa, Julio Rodríguez. Vamos a escuchar a Manolo. Yo ahí creo, y lo han demostrado, porque en el fondo ellos son magníficos alquimistas políticos, es decir, tanto Errejón, Iglesias, Monedero, que no está en la dirección pero está detrás y es pensador, saben realmente jugar con el escenario político. Yo creo que lo interesante va a venir precisamente de ver qué tipo de artimañas van a poner en la mesa para poder convencer a gente que dice eso como dices tú. Yo no veo descabellado que, aun siendo el Partido Socialista la tercera fuerza, le pudieran ofrecer a lo mejor el caramelo de salvarlo, aquella sonrisa que le decía Iglesias a Pedro Sánchez, volver a darle la sonrisa para que no se tenga que ir a su casa, y ofrecer a lo mejor una presidencia del gobierno a él, ¿por qué no? Dividida en dos periodos. No, Enrique, o sea, ¿por qué? Porque no. Es una opción. El escenario, mira, en lo único que estamos de acuerdo. Al duque de Windsor el escenario es súper dividido. De reina de Inglaterra. No, Enrique, el escenario está súper dividido. Hoy me ha gustado mucho la viñeta de Forges, porque es lo único porque es lo único en lo que estamos de acuerdo todos los españoles, que dice vota Iniesta. Es decir, en lo demás hay una dispersión acongojante, con lo cual cualquier escenario con la división que hay puede dar lugar a todas esas componentes a las que tú comentas. Para un Pedro Sánchez ser segundón de Iglesias, para mí creo que es impensable, porque el partido no le dejaría. Pero me pregunto en voz alta, ¿le dejaría el partido ser el presidente siendo un tercero con un acuerdo de un par de años para luego tal cual? No lo sé. Yo espero cualquier maniobra. Yo espero cualquier maniobra. Emilio... Yo estoy de acuerdo. Yo muchas veces cuando se habla de... claro, es que el partido lo dejaría, no lo dejaría. Hasta ahora, pues el partido lo mandó a negociar y le dijo, pero no te vayas a entender con Rajoy, no te vayas a entender con el otro. Entonces, o ganas o a la oposición, se lo dijo Susana. Susana se lo dijo a la cara, o ganas o a la oposición. Llega un momento
cuando yo decía que el caramelo un poco envenenado, en el buen sentido de la palabra, que ahora le lanza lo mismo que las alabanzas al presidente Zapatero, pues ahora hagan ustedes un referéndum. Hagan ustedes un referéndum, lo que su base le está pidiendo, hagan ustedes un referéndum. No desoigan a su base, sino que hagan ustedes un referéndum. Nosotros lo vamos a hacer. Y ellos te lo dicen, nosotros lo haremos. Que yo le voy a dar el truco de cómo ganan los míos. Yo se lo doy. El tema es eso. Entonces, claro, eso pone en una situación complicada cuando tú lo que tienes que decidir es algo tan complicado como la situación a la que ha llegado el PSOE. Porque claro, el PSOE, ¿por qué ha llegado a la situación de los 80 o de los 90 diputados? ¿Solo porque emerge esta...? No, porque había llegado a una situación, lo mismo que yo antes decía, lo mismo que Izquierda Unida había llegado a la situación que había llegado, el PSOE había llegado a la situación que había llegado, y el Partido Popular había llegado a perder 67 diputados. Es que la situación en este país no ha pasado en balde. Ha habido una crisis institucional, ha habido una crisis política, ha habido una crisis económica, que es que aquí, lo hemos comentado algunas veces, es que aquí el monarca no es el monarca de hace 2 años, se tuvo que ir, no se fue porque por el bien del país, se tuvo que ir. Y han cambiado casi todo. Hoy se está hablando, leía esta mañana, que creo que se está empezando a hablar dentro de las organizaciones sindicales la posibilidad de iniciar un diálogo que les lleve a una unión de las dos centrales, y además dicen con la aportación de otros sindicatos minoritarios que en comunidades autónomas tienen su importancia. Es que está ocurriendo cosas a las que no se les puede responder diciendo simplemente que el partido que saca 6 millones de votos, en este caso, por ejemplo, el de Podemos, pues lo vamos a mantener en una especie de redil al margen de esto porque lo hemos decidido nosotros. Eso no es factible, porque luego los cambios que tiene que haber en este país, lo mismo al contrario, es lo mismo cuando se dice por parte de la gente de Podemos o de la coalición, cuando hablan de reformas constitucionales, pensar que esas reformas se pueden hacer sin el concurso del Partido Popular es una absoluta irresponsabilidad, porque la Constitución establece cómo se modifica y las mayorías que se requieren, si mantienen el Senado, me parece que el Senado sí lo va a mantener, tienen que ser así. Entonces, lo que está ocurriendo no puede ser. Es que solo estamos hablando un poco. Motivo. Yo estoy convencido que somos 5 personas bien intencionadas y somos muy buena gente los 5, pero no estamos diciendo cosas que son verdaderamente palmarias aquí. Mire usted, el señor Iglesias pretende, y como pueda lo va a hacer, convertir la nación española en un Estado plurinacional. Es decir, que lo que era una nación ya no va a ser una nación, van a ser las que diga el señor Iglesias. Lo dice hoy en el mundo, Bueno, pretende también que España sea como el Reino Unido. Bien. Eso no puede ser, eso es imposible. Es que tú no puedes ser el Real Madrid, Fernando, tú no puedes ser. No puedes ser el Real Madrid, ¿me explico? No. Otra cosa, por ejemplo, nosotros nos estamos moviendo en un sistema económico europeo, del que estos señores han dicho que se quieren ir. No les importa, es decir, aquí no se está hablando de Iglesia, la coleta de Iglesia, pero vamos a ver, tú sabes perfectamente. Estamos hablando de cosas que pueden ocurrir son cosas y muy que son serias. realmente serias y que estamos... Pero que habrá que abordarlas, ¿no? Que habrá que abordarlas. ¿Habrá qué? Abordarlas. Bueno, pues claro, habrá que abordarlas. Pues abordémoslas nosotros en primer lugar. Es que se puede seguir permaneciendo inmóvil ante una situación como la de Cataluña. Quiero decir que habrá que hacer cambios dentro de lo que establece la Constitución, modificando la Constitución con los quórum que se necesitan. En este país, la Constitución establece que para modificarse hace falta el concurso. Sí, pero es que eso no lo quieren, Manolo. Eso no lo quieren. Sí, pero vamos a ver. Es que ya sabemos, nos la sabemos todas de cómo funciona este asunto. Estos señores quieren subvertir el orden constitucional por el sistema de quitarme a mí, a ti, a todo el derecho, que es un derecho de todos los españoles de decidir sobre los temas constitucionales. Y quieren que ser ellos por el derecho a decidir nosotros, no el derecho a decidir. Usted no tiene por qué decidir lo que está pasando en Barcelona, porque usted vive en Cádiz. La crisis sobre la situación territorial en este país, la crisis es inventada, inventada por una oligarquía egoísta. Enrique, es muy anterior a la aparición de Podemos. Hombre, cuando Zapatero dice y enviar el mejor presidente para el otro de la claro, porque fue el que inició claro, y fue razonable la actitud que mantuvo el Tribunal Constitucional
tú lo sabes igual que yo, que hay artículos que fueron suprimidos por el Tribunal Constitucional en el Estatuto de Cataluña, que están calcados en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y aquí, sin embargo, no se hizo. Pero nadie recurrió al Estatuto andaluz, ¿no? Por supuesto, pero o sea, que no sabemos lo que hubiera ocurrido si alguien lo hubiera recurrido. Pero quiero decirte, ¿y por qué lo recurre allí el Partido Popular y aquí acepta el Partido Popular, estando Arena de jefe, acepta que se incluyan esos artículos que se habían mandado recurrir en Cataluña? No, pero es que eso no es... es que eso es así. Eso no es exactamente así. Pensar. Porque para los catalanes aquello era un camino... La crisis de Cataluña no la ha traído Podemos, por el amor de Dios. Yo he dicho eso. Pero tú estás diciendo que es que yo lo que ellos he dicho, quieren, ¿no? Yo he dicho que los españoles que votan el domingo tienen que tener presente el horizonte que se avecina. El horizonte es de unos señores que quieren convertir una nación en varias naciones, quieren fragmentar, quieren partir una unidad nacional. Ahora voy a decir, Manolo ha planteado una cuestión un poco así alambicada, sí, pero bueno, que no es descartable. Pero vosotros, ¿cómo veis que va a ocurrir? Es decir, ¿todos damos por supuesto que efectivamente Podemos va a quedar por encima del PSOE? ¿No estáis convencidos de que va a ser así? No se va a producir una movilización de última hora del electorado socialista. Bueno, es que eso es lo último. Es que eso se da por supuesto cuando se habla de ¿qué va a hacer el PSOE? Como si el PSOE quedara en tercer lugar. Si queda en segundo lugar el PSOE, ya la discusión es ¿aceptamos o no aceptamos negociar con Podemos con la presidencia? Los votos de Ciudadanos se van a ir al PSOE y al PP. Y quien va a caer, quien se va a hundir en estas, va a ser Ciudadanos. Eso es lo que yo creo. Pero, ¿tú crees, Emilio, tú que has hecho muchas encuestas, no va a haber a última hora una movilización de votantes del PSOE? Vale, eso es precisamente lo que faltaría para cerrar el conocimiento de esta situación que hemos vivido. Es decir, ha habido unas segundas elecciones que no se había visto nunca, un gobierno en funciones muchísimo tiempo, y ahora estos resultados son los que, cuando tengamos esos resultados, veremos si la gente se ha movilizado o no se ha movilizado, si le ha importado un comino, si efectivamente... Es el trabajo que te daba antes. Claro. Es el trabajo que te daba. Exactamente. Y no se está votando por programa, sino por lo que hiciste en los últimos 6 meses. ¿Pero no hagan las quinielas después de los resultados, Emilio? No. Yo creo que va a haber movilización. Vamos a ver, yo creo que va a haber movilización. No va a ser tanta la diferencia, pero Podemos va a ser seguro. Va a haber movilización en el PP y en el PSOE, bastante. Ahora, lo que yo soy incapaz de decir, hasta dónde llega esa movilización, porque hay otros muchos que veo que yo pensé que se iban a movilizar, por ejemplo, con el PP, y dice, yo ya no voy más. Dice, coño, a esta altura que pensábamos que era, pues hay gente que dice que no va más. Bueno, pues ponle un vigilante en la puerta. Va a ser algún efecto la bandera de Vox, algunos que no tenían dónde ir. Ejemplo, puede ser. La extensión que se preveía parece que no va a ser tal. Eso quiere decir que gente se ha movilizado. Se ha aumentado el voto por correo muchísimo, y no solo en Cádiz por los que nos vamos a Alicante, sino porque sino que bueno, que se ha movilizado en toda España el voto por correo, y eso es síntoma de lo que tú dices, Manolo. Eso es síntoma de Podemos. Ahora, síntoma de Podemos. ¿Qué es lo que yo creo que... No estoy tan seguro de que sea de Podemos. ¿Qué es lo que yo creo que por ejemplo, el voto del Partido Popular yo creo que está muy movilizado? Creo que está bastante movilizado. El PP creo que tiene a su electorado bastante movilizado, creo yo. Pero con un techo. Un 30%. Sí, no va mucho más. Luego, Podemos... Creo que es evidente que él tiene, y además le está dando, pues cada día le da, diríamos, que una cosita más, ¿no? Para que lo tenemos ya cerca. Y es que ya los demás, ellos han logrado que los demás hablen precisamente de que la lucha es entre los dos, incluido... Y ahora, ¿dónde veo yo la dificultad de movilización? En Ciudadanos, que veo que lo tiene difícil. ¿Tú crees que va a quedar Podemos por encima del PSOE? Yo creo que sí. Y lo que pasa es que yo siempre había pensado aquí que podían quedar por encima en voto, pero no en diputados. Pero es que ahora me parece que el efecto de la coalición, que no les ha dado mucho más votos que los que tenían por separado, pero el efecto de unión ha hecho que muchos diputados, bastante, 10-12, parece que hay en juego 10-12. Le llama coalición. 10-12. A lo que a Unidos Podemos le llama coalición. ¿Es una coalición? Jurídicamente lo es, claro. Jurídicamente que si no. ¿Tú cómo le llamarías? Absorción. Y el efecto que tiene. Ahora, ¿dónde creo yo que tiene dificultades? Ahí ha desaparecido ya Izquierda Unida. Yo observo
que está teniendo bastantes dificultades y sus llamadas son muy angustiosas en los últimos días, porque creo que tiene dificultades para movilizar a la gente. ¿Por qué? Pues porque eso que habíamos dicho antes, esa indefinición de no saber qué es lo que quiere hacer. Yo escuchaba nada más que alguna gente de las que le ponían la alcachofa y lo que te decían, si a mí no me aclaran, que votando yo al PSOE no va a dejar de ser presidente Rajoy, yo voto a Podemos. Decían, es que definirse, y yo estoy con Enrique en la parte que dice, definirse. Nosotros apostamos, el Partido Socialista, nosotros apostamos por, digamos, una España constitucionalista, donde no caben experimentos extraños, tal. Señores, voten, los que tienen ideología y votan socialistas, voten si quieren eso o no. Yo apoyaré un gobierno de cambio, tal, con coleta, me dejo la coleta y tal. El gran drama del partido... Pero no lo están diciendo, no están hablándole claro a la gente. El gran drama del PSOE era que anteriormente a estas elecciones y sin el fenómeno Podemos, ellos, acordaros que muchas campañas se hacían muy más socialdemócrata, muy de centro para captación de votos, pero una vez que cogían nuevamente el gobierno, como ellos decían cariñosamente, los pitufos, los machacaban. La izquierda somos nosotros. ¿Qué ocurre? Eso hoy, que tienen que jugar a buscar el centro, pero la hegemonía de la izquierda ya la tiene un señor que le está diciendo que estoy yo, que lo sepa. Hay dos cosas. Pero, Emilio, es que la dureza... como lo has dicho, perdón, te lo has dicho, Emilio, el malo es uno, ¿no? Es que los pitufos, si tuvieran tenido un garrote, le pega un garrotazo. Sí, claro. O sea, que era un tema de enemistad tradicional, desde la primera internacional. Sí. Estamos hablando. Es que aquí se está hablando de los pitufos, pobrecitos. ¿Cómo pobrecitos? Que los grandes enemigos de los socialistas han sido los comunistas. En eso que hemos hablado aquí, de que está por primera vez se está dirimiendo el tema de la hegemonía en medio de una campaña electoral, que es el peor sitio donde se puede hacer, pero bueno, es ahí donde se está haciendo. La dureza que está teniendo Podemos con el PSOE, desde luego a mí no me pilla de extraño, porque la que tenía el PSOE con Izquierda Unida y con el Partido Comunista era así, cada vez que era la que tenía la llamada los comunistas al voto con útil, los viejos socialistas. Es que esto es era comparable, reacción. Quiero decir, no era comparable porque cuando se llegaba a unas elecciones, la llamada al voto útil era una estrategia que utilizaba continuamente el PSOE para decir al electorado de Izquierda Unida a dónde vais si prácticamente vuestro voto se va a perder. Para ti la historia empieza en el 78, antes no hay historia. Pero es que antes no hay historia. ¿Cómo que no conozco? Pero conozco toda la historia entonces, Manolo, no me digas tú a mí de lo que pasaba. Que esto no empieza en el 78, pero empieza mucho antes. ¿Pero qué me quieres decir? No me lo alteres, que está en línea, por favor. ¿Qué me quiere decir con eso? Lo que pasa es que los que ahora se extrañan porque lo están viviendo en su propia carne no pueden dejar de pensar que cuando fue su momento fueron inclementes y la utilización de comunista como algo despreciativo era algo que era y no olvidemos que para la gente de izquierda el voto útil para que no salga el PP y la es casa Podemos común, y la casa común y todo. Pero ahora lo que sí digo lo que decía antes, porque ya no se le considera con los datos por delante, es cuando nos vamos a llevar alguna sorpresa de los pronunciamientos tan fuertes que se están haciendo estos días, y con los datos por delante ya veremos si se mantienen, porque cuando se tengan los datos delante y los datos digan que un acuerdo entre este señor y este señor nos da la mayoría absoluta y podemos investir un presidente y ya nos tendremos que poner de acuerdo con un programa, cuando tú tengas eso lo tenga sobre el tapete, vamos a ver si tu reacción sigue siendo la de decir no, pero a pesar de nosotros a la oposición y compartiéndola con ellos, porque claro, cuando se habla de ir a la oposición sería un grupo mayoritario en la oposición, si es que gana Podemos, que sería el grupo mayoritario, otro grupo de oposición que sería el que haría el PSOE, que sería una segunda oposición, y encima habrías permitido que siga gobernando el Partido Interesante Popular. Martes nos espera, el próximo martes interesante. Bueno, ¿alguna dedicatoria? Bueno, pues va para Chiclana, Madercorte, a Juan Amicot, una de las empresas de madera más nuevas e interesantes, a Viveros Chávez, mi querido amigo Paquito conocido, Vivero chavista totalmente, ahí por supuesto, ahí vamos, cogemos las plantas, nos las llevamos, ya nos pasan la cuenta a los 2 o 3 años, o sea, van estupendo el vivero va de maravilla. Para la asociación de vecinos que nos siguen mucho, Fernando en especial de La Laguna, que
Bueno, y al cabrero que pasa por tu casa, ¿no? Emilio, al para cabrero y al perro del cabrero. Y al perro del cabrero. Para Villaluenga no tienes nada que un pueblo tan bello. que estoy yo este fin de No, semana. venga, es por eso, venga, te doy paso. Prometo mi ausencia a tu pregón, ¿eh? No, yo creo que tú vienes No en voy el autobús. a ver al payollo ni muerto. Son muchos quesos los que hay, muchos Bueno, payollos. pues tú me traes un queso para acá, pero yo no voy. Ahí estuvo mi cuñada Bueno, Inma, estuvo dando un pregón. damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Manolo Pérez Fabra y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención. Les convocamos para dentro de una semana donde podremos analizar de todas estas cábalas que hemos estado haciendo nosotros cuáles se verán plasmadas en la realidad.